usted qué cree que, digamos, como un filósofo contemporáneo, como un filósofo que pudo leer sus obras, que de alguna forma está en el presente y conoce cómo avanzó la historia, ¿qué cree que la filosofía contemporánea, que estaba como con otra pregunta, podría aportarle a un Platón? ¿Qué cree que usted podría, desde todo el conocimiento que hay ahora, decirle a Platón? También pregunta difícil, porque habría que distinguir, en mi opinión, el aporte, de qué manera lo interpretamos. Si aportar significa cambiar radicalmente ideas centrales, óptica, visión profunda del hombre, de la realidad, sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo sobre este particular, creo que muy poco le vamos a poder aportar. Y esto no solamente, en mi opinión, habla de la grandeza de estos pensadores, sino que habla de la grandeza de lo que es el pensar. Cuando el pensar nos invita y nos lleva a ese campo de profundidades, llegamos como a lo último, donde solo caben las coincidencias. No importa en qué época de la vida, en qué época cultural, en qué momento histórico te toque vivir. Y en ese sentido creo que no se le puede aportar nada. Sí se le podría aportar todo el bagaje de conocimientos que ha ido enriqueciendo la civilización, la historia, la ciencia, que podría abrir espectros que quizá un Platón y un Aristóteles hubieran disfrutado. Muchos de ellos porque lo pudieron haber intuido, y otros porque les hubiera abierto a ellos también un horizonte más amplio del que ya tenían, dada la capacidad de sus inteligencias, hubiese sido notable ese encuentro. Creo que eso es lo que se le podría aportar. Bien, esta pregunta iba relacionada a otra que también tiene que ver con la actualidad, que es, ¿cuál es su opinión de lo que sería como la academia moderna en filosofía, los pensadores de filosofía, eso como que, digamos que es las altas cumbres, la torre de marfil en algún punto? En mi opinión, ocurre, y ha ocurrido en la filosofía, algo que es lamentable, a saber que ha sido dejada de lado, en gran medida despreciada y convertida quizá en baluarte de un grupo selecto y que como grupo se convierte forzosamente en un grupo cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el filósofo ha sido, en alguna medida y modo, invitado a un hermetismo en el que solo caben aquellos iniciados capaces de entender de lo que se habla. Para mí eso es lamentable, ¿por qué? Porque entonces desconecta al filósofo de la realidad cotidiana, en el sentido de que lo aísla de la opinión, lo aísla de lo que puede expresar, lo aísla de todo aquello a lo que él puede contribuir, por un lado. Segundo, a la inversa, sobre la base de un cierto desprecio a la filosofía, que termina siendo tildada como algo decimonónico, ya perimido, y en el mejor de los casos, fíjense lo que digo, en el mejor de los casos aburrido. ¿Qué ocurre? Se le priva al que nunca se enfrentó a un pensamiento filosófico de la riqueza que ese pensamiento le puede aportar y traer, de la apertura de horizontes que le puede generar, de la amplitud de criterios y ejercicio intelectual que le puede dar lugar. Entonces yo creo que lo que necesita la filosofía contemporánea, los filósofos y el mundo en general, es un más abierto diálogo. El filósofo, para completar la idea, el filósofo aprender y ejercitar el bajar líneas de su pensamiento a una comprensión pública mayoritaria, que todos pueden entender de qué está hablando. Al público que tradicionalmente se ha visto por razones culturales volcado a rechazar a la filosofía, descalificarla, considerarla perimida, abrir sus horizontes intelectuales para también enriquecerse con lo que está. Entonces, vos identificás un problema en la filosofía actual o en la historia de la filosofía actual, que es estar cerrado tal vez a lo cotidiano.
está de alguna manera, como decía yo recién, circunscrita al hermetismo del grupo que está preparado para ese tipo de diálogo. Como una especie de elitismo llevado a la filosofía. Una especie de elitismo intelectual forzado, porque no quiere decir que todos los filósofos estén contentos con ese hermetismo. Sí. Entonces, para Marcelo Imperiale, ¿la filosofía es realmente importante? Totalmente. Y quiero acotar algo. Esa idea de que la filosofía no sirve para nada, que a veces se convierte en una especie de galardón y presentación, como diciendo, se jacta la filosofía de no servir para nada que dé resultado en la producción de un inútil, por ejemplo. No obstante, la filosofía más arcaica, tradicional y profunda siempre encontró que servía para algo que es mucho más importante. Te enseña a vivir. No es poco. No es poco. Está bien, puedes seguir. Había una cosa muy puntual que mencionó sobre el hermetismo. Hablaba sobre una invitación al hermetismo. Como si de alguna manera los filósofos actuales se sintieran, por algún motivo, por un alguien, por un algo, invitados a cerrarse. ¿Qué es ese algo que usted entiende hoy en día los hace cerrarse que quizás antes no lo hacían? En mi sincera opinión, esa especie de invitación a un hermetismo se debe un poco a esto. La filosofía históricamente fue en parte dejada de lado desde el momento en que las circunstancias históricas le hicieron perder el rango de ciencia. Sería muy largo explicar todo ese trayecto, pero cierto es que la filosofía surgió y se la concibió como ciencia, con un concepto fundamental de ciencia. Con el correr de los siglos, ese concepto de ciencia pareció quedar restringido exclusivamente al campo empírico y de las ciencias que hoy día son llamadas positivas. Al punto tal que entonces, si una ciencia no es una ciencia positiva, no es una ciencia experimental o que se acerca a lo experimental, no es algo que se ocupa de lo concreto, material, uniforme, bueno, no se la concibe como ciencia. La filosofía quedó relegada a ese rango, pasó a entendérsela como lenguaje, discurso, lo que fuere, pero no ciencia. Esto la llevó a un cierto hermetismo, porque la única palabra autorizada es la de la ciencia. Por tanto, el filósofo perdió rango de autoridad intelectual o de contribuir a esa autoridad intelectual. Eso es lo que me parece a mí que llevó, curiosamente y progresivamente, al aislamiento del filósofo. Bien, y como para transicionar a la siguiente parte, ¿qué es lo que usted considera que hoy en día es una ciencia? Es cierto que el concepto de ciencia contemporáneamente ha sufrido un favorable enriquecimiento de amplitud y criterio en cierto momento, y aún tal vez para algunas personas hoy día también. Una disciplina como la psicología no debería ser llamada ciencia para muchos, la sociología menos, y sin embargo sí son ciencias. Lo cual, ¿qué quiere decir? Bueno, afortunadamente el horizonte del concepto de ciencia se amplió. Ya basta con que tenga un objeto, un método y tenga una manera de articular estructuralmente los conocimientos, formando una suerte de urdimbre de conocimientos organizados, ya se le entiende legítimamente como ciencia. Ahora bien, creo que todavía estamos un poco a mitad de camino de abrir ese horizonte, de lo que ciencia también es la que no se ocupa de temas empíricos. Sí es favorable el diálogo que se ha ido suscitando entre la ciencia, tal como se la entiende hoy, con el discurso filosófico. Y algunos campos particularmente han favorecido ese encuentro. Uno de ellos, en mi opinión, es la neurociencia. No es el único, pero es uno de los que últimamente parece haber abierto el juego más que otros. Perfecto. Me quedo con algo de antes que vos identificás como un progresivo, tal vez, rechazo hacia la filosofía, tal vez como que la meten en otra categoría como ciencias blandas o ciencias más sociales, si queremos. Sí, pero bueno, más todavía, en su momento se le quitó del rango de ciencia. Directamente. Hay científicos, no quiero dar nombres puntuales, pero son altamente conocidos, algunos difuntos, que tenían un claro desprecio por la filosofía, y lo dicen en sus obras. Con lo cual, evidentemente, que tratan de decir, bueno, a ver, esta gente teorizó cosas que no le correspondían, no era su campo.
La ciencia era la ciencia entendida como la ciencia positiva, con un contexto estrictamente del orden de lo material, concreto, pesado, medible, estudiable de esa óptica. Estos son los que estaban autorizados a hablar de esos temas. Los filósofos, bueno, hablaron, pero trasnocharon. Ha habido un poco de esto, ¿eh? Por eso quedó relegada dentro del campo del conocimiento y bueno, ya no era ciencia. ¿Cómo se le podía llamar? Bueno, es un lenguaje, es un discurso, es algo que ayuda a comprender el discurso histórico del pensamiento del hombre, pero ya no se le quería dar el rango de ciencia porque ciencia era la ciencia experimental. Esto creo que está un poco superado hoy día, afortunadamente. Bueno, entonces una persona que rechaza la filosofía, sí, tal vez mejor llamarlo renuencia, pero bueno, entonces, alguien que rechaza la filosofía, sí, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que revea su actitud y que procure tener lo fundamental que le cabe a una inteligencia, y más es una inteligencia científica: apertura mental. Es paradójico, pero muchas veces en donde se espera la mayor apertura termina encontrándose la mayor cerrazón. Es una paradoja, ¿no? Pero a ver, ya hubo quien, siendo muy famoso, planteó el problema que lleva a esto. Estoy pensando en Kuhn. Cuando Friedrich Kuhn dice, muchachos, si no nos damos cuenta que el paradigma científico a veces tiene que mudar, nos vamos a quedar anquilosados en la historia sin avanzar en el conocimiento. Los mismos descubrimientos empíricos han forzado el cambiar el paradigma para poder interpretar. Bueno, yo les pediría eso, es decir, volvamos a esto, ampliemos o cambiemos el paradigma.